Bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de las bolsas de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos esta emisión anunciándoles que ya cerraron operaciones las bolsas internacionales y vamos a revisar cómo le fue a Wall Street. Les cuento que las acciones estadounidenses retrocedieron este miércoles después de que el presidente Donald Trump afirmara que el alto al fuego con Irán había terminado y amenazara con nuevos ataques, reavivando las tensiones en Oriente Medio y provocando un fuerte repunte de los precios del petróleo. Es así entonces como el Dow Jones finalizó con una variación negativa del 1,09%, es decir, que retrocedió más de 500 puntos hasta los 52.348. Por su parte, el Standard Poor's 500 también bajó 0,28% hasta los 7.482 y el Nasdaq fue uno de los índices que solamente obtuvo comportamiento positivo, 0,20% levemente en 25.870. El crudo Brent subió 5,7% hasta los $78,37 por barril. El WTI avanzó 4,08% hasta los $73,84, impulsado por acciones del sector energético como ConoPhillips, Chevron y Marathon Petroleum. El mercado reaccionó a las declaraciones de Trump, quien aseguró que Estados Unidos responderá con dureza a los recientes ataques atribuidos a Irán contra buques mercantes en el estrecho de Hormuz. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respaldó la respuesta militar estadounidense durante la cumbre de la alianza en Turquía. Las empresas más sensibles al aumento de los costos energéticos registraron caídas, entre ellas Home Depot, McDonald's y Booking Holdings. En contraste, el sector de semiconductores mostró una leve recuperación, con el ETF SMH subiendo más del 1%, aunque aún se mantiene por debajo de sus máximos recientes. Las minutas de la reunión de la Reserva Federal reflejaron divisiones entre los funcionarios sobre el futuro de las tasas de interés, aunque su publicación tuvo un impacto limitado en los mercados. Los inversionistas continúan evaluando el riesgo geopolítico y sus posibles efectos sobre la inflación y la política monetaria. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, la Bolsa de Valores de Colombia finalizó la sesión con variaciones positivas, 0,81% en 2.312 puntos. Por su parte, acciones como por ejemplo Sivest, Cementos Argos, Ecopetrol, La Vivienda Group de la acción preferencial y Terpel fueron los 5 títulos en mostrar comportamiento positivo. Sivest, un aumento del 6,40%, Cementos Argos tuvo un avance del 4,76%, Ecopetrol ganó 4,41%, teniendo en cuenta esa subida en los precios internacionales del petróleo, como por ejemplo los de la referencia Brent, que avanzaron más del 4% en la sesión y claramente impulsaron un poco la acción en esta oportunidad. La Vivienda Group de la acción preferencial también tuvo un avance del 4,10% y Terpel aumentó 3,82%. Por su parte, ET, Cementos Argos de la acción preferencial, Grupo Aval de la acción preferencial, Mineros y Grupo Bolívar fueron las 5 acciones que más cayeron en la jornada, siendo ETB la que más retrocedió en 23,76%. Cementos Argos de la acción preferencial bajó 6%, Grupo Aval de la acción preferencial retrocedió 5,71% y Mineros bajó también 4,48% en la sesión. Da Vivienda designó a Germán Cristancho como líder de la Dirección de Investigaciones Económicas y Mercados Financieros en una reorganización a partir de agosto. Unificará los equipos de investigaciones económicas bajo la Vicepresidencia Ejecutiva de Mercados Financieros. El Ejecutivo tendrá a su cargo el seguimiento macroeconómico, sectorial y en análisis de los mercados financieros. Cristancho hace parte del grupo desde el 2015 y acumula más de 20 años de experiencia en análisis económico y estrategia de inversión. Antes de Da Vivienda fue Head of Investment en Ita Colombia y también ocupó cargos en acciones de Colombia Federal de Valores. Además, es profesor de United Business School y ha recibido reconocimientos de la Bolsa de Valores de Colombia, Portafolio y Fede Desarrollo. Siguiendo con las bolsas que integran NUAM, la Bolsa de Comercio de Santiago finalizó entonces con una caída del 0,72% hasta los 10.948, teniendo en cuenta que en la sesión anterior
había sobrepasado los 11.000 puntos y hoy vemos que retrocedió considerablemente. Como podemos ver al inicio de la sesión tenía un piquito por encima de los 11.000 puntos y rápidamente fue retrocediendo en la jornada hasta ubicarse en 9.945 puntos. Respecto a las acciones, vamos a observar cuáles tuvieron mayores caídas y en esta oportunidad la compañía de Sudamérica de Vapores fue la que más retrocedió, 3,62%. La TAM bajó 3,39%, Mall Plaza descendió 3,01% y Parque Arauco perdió 2,49%. Por su parte, acciones como ejemplo, la Sociedad Química Minera de la Serie B, Enel Américas y Quiñenco e Inversiones La Construcción fueron las 4 acciones en mostrar comportamiento positivo, siendo la Sociedad Química Minera la que más avanzó, un 2% en la sesión. Y en noticias del mercado chileno, las exportaciones chilenas de litio alcanzaron 3.212 millones de dólares entre enero y junio del 2026, su mayor nivel para el primer semestre del 2023, impulsadas por la recuperación del precio internacional del mineral y una demanda sostenida. El carbonato de litio lideró los envíos y China se mantuvo como el principal destino de las exportaciones. El valor de los despachos casi se triplicó frente al mismo periodo del 2025, mientras que el litio representó el 5% de las exportaciones totales de Chile. El repunte también estuvo respaldado por mayores ventas de sulfato de litio y por un mercado internacional más equilibrado tras restricciones de oferta en países productores como China, Zimbabue y Australia. De otro lado, les cuento que el índice de precios al consumidor o el IPC de Chile registró una variación mensual del 0,0% en junio, acumulando un alza del 2,8% en lo corrido del 2026 y del 4,3% en los últimos 12 meses. 8 de las 13 divisiones de la canasta presentaron incidencias positivas, 4 registraron caídas y una no tuvo variación. Las mayores bajas se observaron en transporte con una disminución del 1,3% y en vestuario y calzado, mientras que el principal impulso al alza provino de alimentos y bebidas no alcohólicas que subieron 0,8%. El resto de las divisiones, las incidencias positivas, aportaron en conjunto un 0,26 puntos porcentuales al resultado del mes. Y ya para finalizar, vamos a darle paso a la Bolsa de Valores de Lima, que hoy finalizó entonces con una caída del 1,02%. Esto nos permite concluir que NUAM finalizó la sesión de manera mixta. Colombia positivo, Chile también lo hizo Chile lo hizo de manera negativa y la Bolsa de Valores de Lima también finalizó con caídas la sesión, pasando de 55.516 puntos a 54.948. Vamos a observar en línea con este resultado, ¿cuáles fueron las acciones en mostrar mayores caídas? El primer título en descender es Panoro Minerals, que tuvo una baja del 5,45%. Nexa Resources Atacocha retrocedió 5,29% y Rio 2 Limited perdió 4,2%. Por su parte, Inversiones Portuarias Chancay, InRetail Perú, Casa Grande Sociedad Anónima, Auna y Ferricorp fueron las 4 acciones que más tuvieron las 5 acciones que tuvieron mayor desempeño en la sesión de hoy, siendo Inversiones Portuarias Chancay la que más avanzó, un 1,45% en la sesión. BitInvest señaló que el aumento de la demanda mundial de minerales críticos representa una oportunidad para impulsar el desarrollo económico de Perú y América Latina, siempre que se fortalezca la gobernanza del sector y se promueva la coordinación entre el Estado, las empresas y la academia y las comunidades para atraer nuevas inversiones. Durante el foro organizado por el Ministerio de Energía y Minas, BitInvest destacó que la experiencia minera del país constituye una base para desarrollar proyectos de litio y uranio bajo estándares internacionales, incorporando criterios ambientales, sociales y de gobernanza que fortalezcan la competitividad y la sostenibilidad del sector. Siguiendo con las bolsas de la región, ahora el turno es para la Bolsa de Valores de Venezuela con el índice bursátil de Caracas que finalizó con una variación positiva del 1,82% en 5.337 puntos. Por su parte, los otros índices que la componen, es decir, el financiero y el industrial, también finalizaron con avances la sesión. 2,25% el financiero y el industrial 0,21%.
Venezuela puso en marcha la reforma de ley de hidrocarburos tras la firma del reglamento por parte de Delcy Rodríguez con el objetivo de modernizar el marco regulatorio, agilizar los procesos operativos y fortalecer la llegada de nuevas inversiones en los sectores de petróleo y gas. La reforma constituye uno de los cambios más importantes en 2 décadas para la industria petrolera venezolana, luego de un periodo marcado por nacionalizaciones y expropiaciones. El gobierno sostiene que las nuevas reglas buscan facilitar las operaciones de exploración, producción y comercialización de hidrocarburos para impulsar el desarrollo del sector energético. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página al canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con este análisis económico. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva edición de nuestra edición semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y las noticias publicadas la semana pasada. Durante la semana del 26 de junio al 3 de julio, el tono de los mercados se dio vuelta respecto de las semanas previas. El apetito por riesgo volvió con fuerza, y esta vez de la mano de un dólar más débil. La renta variable global avanzó 1.96%, con un liderazgo que se amplió más allá de Estados Unidos hacia Europa, Reino Unido y Japón. En contraste, la renta fija cayó 0.19%, mostrando que incluso en una semana de mayor apetito por riesgo, la duración siguió sin ser el activo preferido. El driver principal fue el dato de empleo en Estados Unidos, más débil de lo esperado, que llevó al mercado a recalibrar la trayectoria esperada para las tasas de la Fed, presionando el dólar a la baja, mediante un DXY que cayó 0.49% y dándole soporte a los activos de riesgo a nivel global. En el plano local, el desempeño fue más constructivo que en semanas anteriores. El IPSA subió 0.54% y el peso chileno se apreció 0.43% respecto al dólar, en línea con un dólar a nivel global que se mantuvo más débil. La renta fija local cayó 0.19%, prácticamente en línea con la renta fija internacional. La lectura para Chile es que el dólar más débil y una mejor disposición al riesgo lograron compensar un cobre prácticamente plano que subió apenas 0.07%, permitiendo que los activos locales tuvieran un mejor desempeño relativo. Yéndonos hacia la renta variable global, vemos que el desempeño fue positivo y esta vez con un liderazgo más amplio. Las acciones a nivel global subieron casi 2%, con mercados desarrollados avanzando 2.10 y emergentes quedando algo más atrás con un incremento de 1.02. Esto es relevante porque, a diferencia de las semanas anteriores, el impulso no vino desde emergentes, sino desde los desarrollados. En especial Europa, apoyado por un dólar más débil que mejora el atractivo relativo de esos activos. Dentro de desarrollados, Estados Unidos subió casi 1.8%, sostenido por la recalibración de tasas y por tecnología, aunque con una rotación importante bajo la superficie desde el hardware ligado a inteligencia artificial hacia software. Europa fue el gran ganador con un alza de 3.16%, favorecida por un euro más fuerte, que aumentó casi 0.5%, mejor momentum relativo y una composición sectorial más cíclica y de valor que capturó bien el tono de mayor riesgo. Reino Unido se incrementó en 2.82%, apoyado por una libra que subió 1.14% y por su exposición a energía y financiera. Japón subió 2.35%, todavía beneficiado por su exportadora, aunque con un impulso algo menor que en semanas previas, en un contexto donde el yen se mantuvo más estable. Respecto a emergente, vemos que Asia emergente subió 1% y siguió condicionada por la cadena de semiconductores e inteligencia artificial, que esta vez jugó en contra del margen por las dudas sobre la demanda de hardware. Latinoamérica aumentó 0.5%, apoyada por un dólar más débil y por las monedas de las regiones más firmes, aunque limitada por un cobre plano. EMEA, por su parte, avanzó 1.1%. Respecto a la renta fija global, vemos que fue una semana nuevamente débil. El índice a nivel global cayó 0.19% y el investment grade también retrocedió en la misma cifra, mostrando que la duración siguió siendo el punto de vulnerabilidad. Aunque las acciones subieron, los bonos no acompañan con la misma fuerza. Esto es importante porque, pese a que el dato de inflación fue más débil, lo cual reduce la probabilidad de un movimiento al alza en julio, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, mantuvo un punto firme respecto del compromiso con la meta de inflación, lo que evitó una compra agresiva de duración. En High Yield Global, en cambio, vemos un aumento de casi 0.3%, lo cual refuerza el mensaje de que el castigo no estuvo en riesgo de crédito, sino en la sensibilidad a las tasas.
Cuando el high yield resiste mejor que el investment grade, normalmente el mercado no está anticipando un deterioro en los balances corporativos, sino que hay un impacto en las tasas base. En simple, el crédito sigue teniendo soporte por carry, pero los bonos de mayor calidad y duración están expuestos a un escenario de tasas que continúa navegando alta volatilidad. En emergente, vemos que el desempeño fue mixto. La deuda soberana emergente en dólares cayó 0.19, el segmento investment grade emergente retrocedió 0.33 y el high yield emergente subió apenas 0.06, mientras que la TAM en dólares cayó 0.11%. En una semana sin un shock fuerte de spread, el movimiento estuvo dominado por tasa más que por crédito, como mencionamos anteriormente. Respecto a las monedas, vemos que el dólar volvió a ser el protagonista, pero esta vez, a diferencia de semanas anteriores, a la baja. Cayó un 0.49, favoreciendo a la mayoría de las monedas desarrolladas y emergentes. Vemos el euro incrementándose en 0.47, la libra 1.14, el franco suizo 0.8, el dólar australiano 0.64 y el neozelandés 1.24, mientras que el yen avanzó un 0.25 y el dólar canadiense se quedó prácticamente plano. La amplitud del movimiento muestra que fue una venta generalizada de dólar más que una historia particular a nivel regional. La explicación es que el dato más débil reabrió la discusión sobre recortes de la Fed, reduciendo el atractivo relativo de mantener dólares, y ese ajuste benefició especialmente a monedas con mayor sensibilidad cíclica, como el dólar australiano y neozelandés, que tienden a subir cuando mejora el apetito por riesgo. De manera similar, en emergentes vemos que el bloque se aprecia un 0.35% con respecto al dólar y el peso colombiano fue el protagonista con un alza de 3.57, seguido por nuestra moneda local, que aumentó 0.43, en tercer lugar el peso mexicano avanzando 0.20 y el real brasileño se quedó prácticamente plano con un incremento de 0.06%. La excepción del bloque fue la rupia india, que se depreció un 0.86, mostrando que no todo el bloque emergente se movió exactamente en la misma dirección. Respecto al mercado de commodities, vemos que el índice amplio subió un 0.13% con movimientos dispares al interior de él. En energía, vemos que el WTI cayó 0.78 en una semana donde la PEP anunció un aumento de producción cercano a 190.000 barriles diarios para agosto, y además los flujos por el estrecho de Hormuz siguieron normalizándose por sobre lo esperado, lo que mantuvo contenida la prima de riesgo geopolítica. El gas natural retrocedió casi un 1.1%. Respecto a metales preciosos, estos fueron los principales ganadores, donde el dólar subió un 2.16% y la plata avanzó 5.52%, apoyados también en este dólar más débil a nivel global que comentamos anteriormente, ya que cuando el dólar cae, los metales preciosos tienden a recuperar su atractivo relativo. La plata además tiene un mayor componente industrial, por lo que amplifica los movimientos cuando mejora el apetito por commodity. Respecto también a este segmento industrial, vemos que el cobre se mantiene plano con un alza de 0.07 y el hierro aumentó 0.86%. En agricultura también vemos incrementos, donde el maíz aumenta un 2.97, el trigo un 2.12% y la soya casi un 0.5%, mostrando un mejor tono en el bloque agrícola. Respecto a las noticias, vemos datos de empleo más débiles de lo esperado, lo cual provocan una recalibración en las expectativas de tasa. La primera noticia de la semana fue este dato de empleo en Estados Unidos, que como mencionamos fue más débil, en donde la nómina no agrícola de junio creció apenas 57.000, muy por debajo de la estimación de nuestro área research de 105.000 y la del consenso en torno a 110.000, y con revisiones a la baja además en meses previos. Buena parte de la sorpresa se explicó por ocio y hostelería, que perdió cerca de 61.000 empleos, una señal de que el impulso esperado por el Mundial de la FIFA no se materializó. Ahora bien, el punto de fondo es que esto no constituye evidencia de un mercado laboral que se esté debilitando. Si miramos el primer gráfico, que compone la creación de empleo del promedio móvil de 3 meses entre los sectores más sensibles y menos sensibles a la tasa, la contratación se está moderando, pero sigue por sobre el nivel de equilibrio, con un promedio de 3 meses en 111.000 para el total y 99.000 para el sector privado, lo cual todavía es consistente con un ritmo de crecimiento de la fuerza laboral. Y lo más relevante lo entrega el segundo gráfico sobre la composición del cambio en la tasa de desempleo. La caída en la tasa de desempleo, que pasó de 4.3% a 4.2%, no se dio por razones frágiles o más volátiles, sino que por una baja en el componente de desempleo permanente. Es decir, fue una baja de mejor calidad.
El detalle es que gran parte del movimiento respondió a una menor tasa de participación, sobre todo los trabajadores nacidos en el extranjero, mientras que los salarios se mantuvieron contenidos. La pregunta clave es, ¿qué significa esto para la Fed? La barra para un movimiento en julio, que ya era alta, baja todavía más, pero conviene ser precisos con el encuadre, ya que la discusión de fondo no es sobre nuevos recortes, sino cuándo empieza la Fed a revertir los recortes de seguro que entregó en 2025. Nuestro escenario base es que esa reversión comienza recién en septiembre, con alzas adicionales en diciembre y potencialmente en marzo del 2027, en línea con un Core PCE que proyectamos en 3.3% para 2026 y 2.5% para 2027. La decisión de septiembre dependerá sobre todo del Core PCE. A esto se suma la primera aparición de Kevin Warsh como el presidente en el foro de Sintra, que el mercado leyó inicialmente como algo dovish, aunque reconoció que los riesgos y las expectativas de inflación habían cedido en la última semana. Sin embargo, el mensaje de fondo siguió siendo firme. Reiteró el compromiso con la meta de 2% y advirtió que quienes esperan con tolerancia por una inflación sobre ese nivel van a quedar decepcionados y describió la reunión de julio como una buena discusión en familia. En simple, un mercado laboral que se enfría en el margen, pero no se quiebra, y una Fed que todavía no valía un giro más expansivo, combinación que explica bien la semana. Un dólar algo más débil, las tasas largas todavía firmes y activos de riesgo al alza. Con respecto a la segunda noticia, vemos que mantiene el débil comienzo de la economía nacional, principalmente explicado por sectores primarios. En esta segunda noticia, ya en el nivel local, vemos esta continuación de la tendencia que habíamos observado en los primeros meses del año, de una economía que se contrae, principalmente explicado por los sectores primarios, como muestra el gráfico de la evolución del IMASEC. El indicador volvió a registrar una lectura negativa en términos anuales, en la serie original, como muestra la variación año contra año, que el último dato fue 1.2%. Pero la historia relevante está en la descomposición. El IMASEC no minero muestra un desempeño relativo bastante mejor total y ayuda a parcialmente matizar esta señal de debilidad. El segundo gráfico así lo demuestra, donde los sectores primarios, en particular minería, están en terreno negativo y explican buena parte de la caída. Mientras que en el gráfico de la derecha vemos que los sectores de comercio y servicios siguen mostrando resiliencia y tienen la parte no minera de la economía. Esta distinción es clave porque para la lectura de política monetaria, una debilidad concentrada en sectores primarios entrega una señal distinta a un deterioro generalizado de la demanda interna. Justamente es por eso que en las minutas del Banco Central que se publican esta semana serán especialmente relevantes para entender cuánto peso está poniendo el Consejo en esta debilidad en actividad frente a las sorpresas recientes de inflación y también del tipo de cambio y las implicancias que esto tenga para las trayectorias de tasa de aquí en adelante. La tercera noticia fue una señal de alerta dentro del trade de inteligencia artificial en lo que podríamos llamar la economía de los tokens. El gráfico de la lámina es bastante ilustrativo porque compara el precio de los hyperscalers con el Silicon Data Expenditure Index, que básicamente es un índice que mide el gasto efectivo de los usuarios en tokens de inteligencia artificial. Durante gran parte del año, ambas series se movieron prácticamente de la mano, subiendo juntas hasta el pic de fines de mayo. Esto le da sustento a la tesis del mercado, donde los precios subían porque el uso real medido en tokens también mostraba una tendencia al alza. El punto de alerta es lo que pasó después. Ambas series se dieron vuelta y comenzaron a divergir, con el precio de los hyperscalers corrigiendo hacia el cierre del gráfico. El detonante fue que OpenAI había reducido de forma significativa sus costos de inferencia mediante optimizaciones de software. Esto es clave, porque si bien el mismo nivel de uso requiere menos cómputo, se debilita el vínculo entre la demanda de inteligencia artificial y la demanda de hardware. Esta lectura gatilló una rotación clara desde el hardware ligado a inteligencia artificial hacia compañías con mayor exposición de software y explica una buena parte del castigo que vimos en nombres como SanDisk, Micron y Teradyne durante la semana. Vale la pena también contrastarlo con Asia, donde los datos de Corea mostraron exportaciones récord de semiconductores, superando por primera vez los 100.000 millones de dólares en un mes, lo que confirma que por el lado físico el ciclo de memoria e inteligencia artificial sigue bastante firme. El mensaje de fondo es que el mercado está empezando a discriminar dentro del ecosistema. No todo el gasto en inteligencia artificial se traduce automáticamente en más demanda de hardware y esa es la señal que conviene monitorear. La cuarta noticia fue la decisión de la OPEP de aumentar su producción en cerca de 190.000 barriles diarios a partir de agosto,
con un incremento de 188.000 que deja a la alianza en camino a completar una de las reversiones de los récords voluntarios iniciado en abril del 2023. Lo más interesante, siguiendo con los gráficos de Bloomberg Intelligence, es cómo el mercado absorbió el shock previo sobre el estrecho de Hormuz. El primer gráfico, en formato de cascada, muestra que cerca de los 20 millones de barriles diarios de flujos afectados por Hormuz, la mayor parte se cubrió por vías alternativas e inventarios. Los oleoductos de bypass aportaron 6 millones, el excedente global previo a la crisis otros 3, la menor demanda por parte de las importaciones chinas otros 3 millones y las otras destrucciones de demanda en torno a 2 millones. Las reservas estratégicas contribuyeron con 1.5 y los flujos alternativos y la oferta fuera del Golfo el resto, dejando un residuo de apenas 3 millones cubiertos con inventarios comerciales. En otras palabras, no hubo una disrupción severa de suministro, sino que más bien un acomodo logístico. El segundo gráfico refuerza esta idea. Ante la pregunta de qué factor será el más efectivo para compensar una disrupción de oferta en los próximos 12 meses, un 41% de los encuestados de Bloomberg Intelligence apunta a la gestión de demanda, muy por encima del reruteo y ajustes logísticos con un 21% y de la propia política de la OPEP con un 13%. Es decir, el mercado cree que el reequilibrio vendrá más por el lado de la demanda que por un gran salto de la oferta. A esto se suma una menor demanda esperada desde China y la salida de Emiratos Árabes Unidos, que se lee como un debilitamiento gradual de la cohesión del grupo, más que como una ruptura, con una prima de riesgo geopolítica que se mantiene presente pero más contenida. La combinación de mayor oferta sobre la OPEP, flujo de Hormuz normalizándose por sobre lo esperado y la demanda como principal amortiguador explica por qué el petróleo cerró la semana con una baja acotada de 0.78% a pesar de todo el ruido geopolítico. Y en este gráfico se ve las proyecciones hacia adelante de oferta y demanda, como en el segundo trimestre vemos este déficit y hacia el segundo trimestre del 2027 el mercado vuelve a ver un escenario de superávit. Pasando al desempeño de las acciones, vemos que en Estados Unidos el S&P avanzó casi un 1.8% durante la semana, con una alta dispersión a nivel de compañía. Dentro de los mejores desempeños destacó Axon Enterprise con una alza de 28.44% y el movimiento se produjo luego de que salieran declaraciones financieras federales que mostraron una posición accionaria delante del presidente Donald Trump en la compañía, en un contexto en el que el ICE había publicado una licitación asociada a un potencial contrato de Taser por cerca de 220 millones de dólares. Aunque todavía hay una adjudicación formal, la noticia reforzó expectativas de mayor demanda gubernamental, en un caso además de que el momentum operativo y la expansión en software e inteligencia artificial aplicada a la seguridad pública siguen siendo favorables. También destacó Moderna, con un avance de casi 18.60%, apoyada por una mejor percepción sobre su pipeline de RNM. Durante la semana presentó avance en su Science Day, con desarrollos en oncología y enfermedades autoinmunes, y con un comité asesor de la FDA que recomendó de forma unánime la aprobación de su vacuna estacional contra la influenza para adultos mayores de 50 años, lo que fue leído como una señal positiva para la diversificación de su ingreso. Palantir, por su parte, avanzó 14.5%, impulsada por el anuncio de una alianza estratégica con Nvidia para integrar modelos de inteligencia artificial Motron en sus plataformas, junto con la ampliación de acuerdos comerciales y mejores proyecciones de ingreso para 2026. Respecto a las caídas, el castigo se concentró en nombres de hardware ligados a inteligencia artificial. SanDisk, Teradyne y Micron cayeron 16.5, 15.5 y 13.8 respectivamente. El movimiento respondió principalmente a la rotación que comentamos anteriormente desde hardware hacia software, luego de reportes que indicaron que OpenAI había reducido de forma significativa sus costos de inferencia. A esto además se sumó la toma de utilidades considerando el fuerte desempeño acumulado en el sector durante el primer trimestre. Respecto al ICPA, vemos también un desempeño positivo, aunque con diferencias relevantes entre compañías. Dentro de las mayores alzas destacó Sonda, avanzando un 12.6%. En segundo lugar tenemos a Banco Itaú, avanzando 7.10%, mostrando también un catch-up luego de haber tenido un retorno más rezagado con respecto a los demás bancos. Y en tercer lugar vemos a Invercap, avanzando un 5.86%. Respecto a las compañías con peor performance, vemos la TAM retrocediendo un 3.82%, luego de haber mostrado un muy buen performance en la semana antepasada. La compañía pesquera Camanchaca cayendo un 2.53% y en tercer lugar de las caídas, CAP retrocediendo un 2.44%.
Con respecto al calendario económico de la semana, vemos que hoy lunes hay datos de servicio en Estados Unidos, donde se espera que el índice se mantenga en 54 puntos. Por parte en la eurozona tenemos PPI y Retail Sales, donde se espera que el PPI se ubique en 5.8, mostrando una recuperación respecto al 4.9 del dato anterior. Y por parte de las ventas retail, ubicándose en 0.3%, también acelerándose luego de la contracción de 0.4 que vimos en el mes previo. Para mañana, martes, vemos en Estados Unidos el Trade Balance, donde se espera que esto se ubique en menos 0.78.5 billions, mostrando también un deterioro respecto a los 55 observados en el dato anterior. Y también en el caso de Chile, donde se esperan 2.949.000 millones respecto a los también mostrando un avance respecto a los 2.435 del dato anterior. El día miércoles vamos a conocer las minutas luego de la reunión que vimos en la Fed. Y en China conoceremos el dato de inflación, que se espera que se ubique en 1.1% en la evaluación año contra año, manteniéndose relativamente estable respecto al 1.2% del dato anterior. Por el día jueves vamos a ver el dato de empleo en Estados Unidos, donde las solicitudes iniciales de desempleo se espera que se ubiquen en torno a 218.000, mostrando un leve incremento de 215.000 y también bastante importante luego del dato más débil la semana pasada, por lo tanto el mercado va a estar monitoreando eso. Y en Japón también tenemos datos de PPI, donde se espera un incremento de 6.8 año contra año, también mostrando una aceleración respecto al 6.3 del dato anterior. Y por último en Brasil, en el contexto también de tasas bastante relevante, vemos el dato de inflación, donde se espera que mensualmente se vea un incremento de 0.3%, mostrando algo de alivio luego del dato anterior que era un 0.6%. Eso sería nuestra edición semanal. Como siempre, los dejamos muy invitados a, si tienen cualquier duda, visitar cualquiera de nuestros canales y que tengan una muy buena semana.